Hola, muy buenas noches. Como mañana 2 de noviembre vamos a celebrar la conmemoración de los fieles difuntos, me parecía lindo poder hacer una catequesis. Les voy a confesar que un poco improvisada, pero con la ayuda de los textos del Catecismo de la Iglesia Católica y de un hermosísimo documento de la Comisión Teológica Internacional, vamos a poder considerar este tema tan importante que tiene que ver con nuestra salvación, con la salvación eterna. Entonces, ¿cómo no va a ser importante pensar hoy un poquitito en el purgatorio? Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar la estructura del catecismo de la Iglesia Católica. Se divide en 4 partes. En la primera se desarrolla el credo. Y acuérdate que las 2 últimas formulaciones del credo, los 2 últimos artículos son: creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Entonces el catecismo desarrolla primero la fe en la resurrección de la carne, cómo se fue gestando a lo largo de la historia de la salvación y cómo está formulada hoy y qué es lo que sabemos del estado de la futura resurrección. Y luego se dedica a analizar la muerte, ¿sí? Porque para resucitar primero tenemos que morir. Pero hay un modo de concebir la muerte que es específicamente cristiano. Nosotros no somos platónicos, por lo tanto la muerte no es la liberación de la cárcel del cuerpo. La muerte es algo tremendo, porque somos personas humanas, cuerpo y alma unidos sustancialmente. Pero nosotros no solamente hablamos de la resurrección en el último día. A diferencia de algunas corrientes protestantes del luteranismo clásico, que creían que el premio o el castigo solamente iban a llegar en el último día, en la resurrección de los muertos, y por lo tanto no había lo que se llama escatología intermedia. La Iglesia nos enseña que no. Por supuesto va a haber un juicio final que va a coincidir con la resurrección del último día, pero existe también inmediatamente en el momento de la muerte un juicio particular. Así que vamos a leer lo que nos dice el catecismo sobre este tema tan importante. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia él, el sentido cristiano de la muerte, y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con la unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje, le habla entonces con una dulce seguridad. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en nombre del Padre que te creó, del Hijo que murió por ti, del Espíritu Santo que descendió sobre ti. Bueno, una hermosísima oración que, como les contaba hace un tiempito, yo tuve la oportunidad de hacer a mi papá. Tuve la oportunidad de rezarle esa bellísima oración que se llama la recomendación del alma. Entonces, inmediatamente en el momento de la muerte ocurre lo que se conoce como el juicio particular. Y esto es muy, muy importante. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. No tenemos luego de la muerte la posibilidad de elegir. Ojo con esto. No es que, bueno, te moriste y quedás como en un estado intermedio ahí, como, bueno, que Dios te da una última oportunidad para elegir. Las enseñanzas de la Escritura son muy claras. Morís y en ese momento se acaba la posibilidad de optar. Por eso pedir la gracia de una buena muerte es tan, pero tan importante. De modo que en el Nuevo Testamento se habla de un juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. O sea, el sentido primario del juicio es el juicio final, pero también asegura el Nuevo Testamento la existencia de una retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Hay algunos textos bíblicos que son muy importantes. Uno es la parábola del pobre Lázaro, ¿te acordás? El pobre que murió en la puerta de la casa del rico. El rico murió y fue a los infiernos, ¿no? El pobre murió y fue al seno de Abraham inmediatamente.
La retribución después de la muerte fue inmediata. Sobre todo el evangelio que nos propone la liturgia para esta fiesta, esta conmemoración de los fieles difuntos, el buen ladrón. Jesús no le dice al buen ladrón, bueno, cuando resucites en el último día, te voy a dar un lugar en mi paraíso. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, retribución inmediata. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los otros textos son textos muy lindos del apóstol San Pablo, donde Pablo desea partir a estar con Cristo. La unión es inmediata. Así como también podemos hacer referencia a textos del libro del Apocalipsis, que nos hablan desde ahora ya de algunos hermanos nuestros que están en la presencia del Señor, que gozan en la presencia del Señor. Y está claro que la suerte puede ser distinta. ¿Condenación o salvación? Entonces, en el punto 1022, el Catecismo sintetiza esta enseñanza citando textos del magisterio eclesial de la Edad Media. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida. Nos presentamos delante de Cristo, ¿sí? Refiere su vida a Cristo. Entonces hay tres posibilidades, que son dos, pero una tiene como dos modalidades. Una purificación para entrar en la bienaventuranza del cielo o para condenarse inmediatamente para siempre. Hay dos opciones, salvación y condenación, pero algunos que se salvan necesitan un tiempo de purificación previa. Y a eso nos vamos a referir inmediatamente. Vamos a hablar de la doctrina del purgatorio. Vamos a saltear el cielo. Acá tenemos la bellísima frase de San Juan de la Cruz, una de sus frases más conocidas. A la tarde examinarán en el amor. Salteamos el cielo por esta vez. Vamos a hablar del purgatorio. Entonces, ¿qué dice la Iglesia sobre el purgatorio? Fíjate que lo llama la purificación final. Aquí encontramos entonces formulado lo relativo al purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Aquí tenemos un montón de afirmaciones que merecen una clara explicación. Entonces, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, solamente los que mueren en gracia van al purgatorio. Si morimos en pecado mortal, no vamos al purgatorio, vamos al infierno. Eso lo tenemos que tener muy claro. Si morimos en pecado mortal, es decir, si nuestro corazón estaba totalmente cerrado a Dios, si rechazamos la gracia del arrepentimiento, si habíamos abandonado la fe, si vivíamos en una situación de vida contraria a las enseñanzas de Cristo y no nos arrepentimos, no vamos al purgatorio ni vamos al cielo, vamos directamente al infierno. Esto suena duro, pero esa es la enseñanza bíblica y la enseñanza de la Iglesia. Los que mueren en gracia, en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados. ¿Qué quiere decir esto de imperfectamente purificados? Que a través de la vida Dios nos va queriendo purificar siempre. Dios nos va queriendo transformar, nos va queriendo iluminar. Y a veces nosotros le dejamos a Dios que nos purifique y a veces no. El documento de la Comisión Teológica Internacional, bellísimo documento, pone aquí en relación a este tema la doctrina de San Juan de la Cruz, que nos dice que toda la vida cristiana, la unión con Dios, es necesario vivirla desde la purificación. Hay una purificación activa de los sentidos, hay una purificación pasiva del sentido, la noche oscura del sentido, y está la purificación del espíritu, la noche de la fe. Entonces, Dios nos va purificando, pero cuando no alcanzamos esa purificación en esta vida, necesitamos transcurrirla en la otra vida, después de la muerte. Ahora fíjate qué interesante, las personas, las almas separadas de los cuerpos que están en el purgatorio, están seguros de su salvación. Eso
Tiene que quedar muy, muy claro. A veces se cometía el error de decir, no, el purgatorio es como el infierno, solamente que dura un tiempito nomás. Y el catecismo y la doctrina de la iglesia nos dicen, no, 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 no. El purgatorio y el infierno son esencialmente diversos. Aquí siempre me acuerdo aquella frase que Dante Alighieri colocaba en la puerta del infierno en su Divina Comedia. Los que entráis aquí, dejad fuera toda esperanza. En cambio, el que está en el purgatorio sufre, pero tiene la certeza de que va a contemplar al Señor. Y por eso entonces tiene que sufrir una purificación, ya vamos a ver de qué naturaleza es esa purificación, para que para obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y esto tiene que ver con una idea bíblica muy, muy querida en el Antiguo Testamento, muy presente en los Salmos. Nada impuro puede entrar en la presencia de Dios. Recuerda ese salmo que dice, Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario? El que tiene las manos limpias y el corazón puro. Entonces, ¿cuáles son esas impurezas que podemos tener? Porque decíamos que había que estar en gracia de Dios cuando moríamos, no teníamos que tener pecado mortal, pero podemos tener pecados veniales o podemos tener lo que llamaba el magisterio de la Iglesia, sobre todo los concilios de Florencia, el concilio de Trento, las reliquias del pecado. Vamos a decir así, las huellas del pecado, las marcas del pecado, el desorden afectivo del pecado, los afectos desordenados o la pena temporal que nosotros merecemos por nuestro pecado. Te fuiste a confesar, perfecto, se te perdonó la culpa, pero la pena aún no ha sido pagada. Y nosotros a lo largo de la vida, a través de nuestros ejercicios de penitencia, de nuestros sufrimientos ofrecidos, nosotros pedimos y puede ser remitida a nosotros la pena temporal merecida también por esos pecados, pecados mortales ya perdonados o pecados veniales. Pero dice entonces inmediatamente el texto del catecismo, la iglesia llama purgatorio a esa purificación. Entonces, ¿qué es el purgatorio? Es la purificación final de los elegidos que es totalmente distinta del castigo de los condenados. Acá voy a tratar de responder una pregunta sencillamente. ¿El purgatorio es un lugar? No, el purgatorio no es un lugar. ¿Por qué? Porque las almas separadas de los cuerpos no están en un lugar físico, no están como si fueran un calabozo, no están en una habitación oscura. Esa era una idea que tenía que ver con el Sheol del Antiguo Testamento. Las almas separadas de los cuerpos se confrontan con Cristo. Y en esa confrontación con Cristo, si tendríamos que preguntarnos cuál es el lugar, y podríamos decir que es Cristo. En Cristo se están purificando. Anhelan unirse completamente a Cristo, pero no pueden unirse completamente a Cristo porque el alma, en el momento del juicio, de pronto se le cae el velo y ve por completo su imperfección. Y al sentirse imperfecta, también aparecen allí, dicen algunos santos, los recuerdos de la vida, los recuerdos de las oportunidades perdidas para santificarse, y eso mismo provoca un dolor. Y ese dolor y el no poder todavía abrazar por completo a Cristo es el que va a provocar entonces también la purificación. Entonces no es un lugar, es un estado de las almas separadas en relación a Cristo. Esto fue formulado, sobre todo, dice el Catecismo, en el Concilio de Florencia y de Trento, y haciendo referencia a algunos textos de la Escritura, como la primera Corintios 3 o la primera de Pedro 1:7, se habla de un fuego purificador. Pero tenemos que tener en cuenta que el fuego no es un fuego material, porque son almas separadas de los cuerpos. Y acá entonces, de nuevo, aparece, como no mencionar a San Juan de la Cruz, una de sus obras principales se llama La llama de amor viva. Es el mismo fuego del amor divino, es el mismo Espíritu Santo que en esta vida no alcanzó a purificarnos por completo, el que debe terminar ese proceso de pureza, de purificación, para que podamos presentarnos totalmente limpios en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza bíblica sobre el purgatorio tiene una fuente muy importante en un texto del Antiguo Testamento, que es cuando Judas Macabeo
mandó hacer un sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Y también la misma vida de la Iglesia, que desde los primeros tiempos honró la memoria de los difuntos y ofreció sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Aquí entonces es una oportunidad impresionante para ver, nosotros los católicos no nos basamos solamente en las Sagradas Escrituras. Acá hay una diferencia esencial. Teníamos que decir por qué los protestantes o algunas corrientes, por lo menos del luteranismo, no creen en el purgatorio. Porque ellos creen en la sola escritura, solamente la Sagrada Escritura. Y porque muchos protestantes, muchas corrientes del protestantismo no aceptan algunos libros como canónicos, no aceptan, por ejemplo, el libro de Macabeos. Entonces, el libro que hace referencia a la oración por la purificación de los difuntos es Macabeos, no lo aceptan. Pero tampoco ellos aceptan el valor de la tradición. Y en el documento de la Comisión Teológica Internacional señala hermosamente que ya desde muy, muy antiguo era una práctica común en la Iglesia orar por los difuntos, ofrecer sobre todo la Santa Misa por la purificación y por el eterno descanso de los difuntos. La práctica litúrgica revela que en la Iglesia antigua había una total certeza de que había un estado intermedio entre la muerte y la resurrección final y que existía la posibilidad de que hubiera hermanos que necesitaran de la oración de los que estamos aquí en la tierra. Por eso la práctica litúrgica, la práctica devocional, la misma vida de la Iglesia, la tradición, así lo llamamos, es una fuente también de revelación sobre la existencia del purgatorio, combinada, por supuesto, con ese texto de Macabeos que fundamenta en la escritura la práctica de rezar por los difuntos. Y por eso la Iglesia recomienda la limosna, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. No es el momento para explicar la doctrina de las indulgencias, pero bueno, lo voy a mencionar aunque sea brevemente porque tiene que ver con el 2 de noviembre. Nosotros podemos obtener para nosotros la indulgencia o para los queridos difuntos, pero tenemos que recordar, la indulgencia no es el perdón de los pecados mortales, no, esa oportunidad de abrirnos o cerrarnos a la gracia, de poder recibir la salvación eterna o rechazarla, eso es intransferible, nadie lo puede hacer en lugar del otro. Podemos rezar por los moribundos para que se conviertan en el momento de la muerte, pero una vez que la persona murió, ya no podemos cambiar su suerte eterna. Ahora, si esa persona está en el purgatorio, nosotros podemos pedir la indulgencia. ¿Y qué es lo que hace la indulgencia? Por los méritos de Cristo y por el poder de las llaves, es decir, por la autoridad que tiene la Iglesia, se aplican los méritos infinitos de Cristo y de los santos para la remisión de la pena temporal merecida por los pecados. La confesión perdona la culpa, pero permanece la pena. La pena la tenemos que pagar, vamos a decirlo así, es un lenguaje metafórico, pero bueno, es el que tenemos a la mano, a través de las buenas obras, a través de los sufrimientos, de las enfermedades, de la penitencia, también la unción de los enfermos. En ella se solicita la remisión de la pena temporal merecida por el pecado y la purificación del alma. Y esto es una práctica muy, muy antigua, entonces hay un texto de San Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia del siglo IV, V. Llevémosle socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido, en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Quiero también compartirles muy sencillamente otro documento que considero uno de los más lindos documentos de la Comisión Teológica Internacional. También va a tener, uy, disculpen que me equivoqué aquí, va a tener una hermosa también reflexión sobre el purgatorio, vinculándolo entonces con
este salmo, Yahvé, ¿quién morará en tu tienda? ¿Quién habitará en tu santuario? Entonces, en el mundo antiguo, no solo en Israel, también en otras religiones, existía esta conciencia de que es necesaria una purificación también después de la muerte. La Iglesia confiesa que cualquier mancha es impedimento para el encuentro íntimo con Dios y con Cristo. Y esto ha de entenderse no solo de las manchas que rompen y destruyen la amistad con Dios, y que si permanecen en la muerte hacen el encuentro con Dios definitivamente imposible, los pecados mortales, sino también las que oscurecen esa amistad y tienen que ser previamente purificadas para que ese encuentro sea posible. A ellas, y acá vemos entonces bien precisamente qué es lo que se purifica en el purgatorio, pertenecen los llamados pecados cotidianos o veniales, las reliquias del pecado, las cuales pueden también permanecer en el hombre justificado después de la remisión de la culpa. El sacramento de la unción de los enfermos se ordena expiar las reliquias de los pecados antes de la muerte. Solo si nos hacemos conformes a Cristo podemos tener comunión con Dios. Bueno, después menciona el documento también la teología de este estado del purgatorio comenzó a desarrollarse en el siglo III en textos de San Cipriano y de Tertuliano de aquella época, Tertuliano que es un poquito anterior, porque había personas que se estaban convirtiendo, que habían cometido pecados graves y que todavía no habían cumplido su penitencia, entonces se morían en el proceso. Entonces empezaron a pensar los padres de la iglesia y dijeron, estas personas deben continuar su purificación en el más allá, deben continuarla, necesitan ser purificados. Pero entonces, tengamos muy presente que el purgatorio es esencialmente distinto del infierno. ¿Por qué? Porque en el purgatorio el centro es el amor, el que purifica es Cristo. El justificado vive en el amor de Cristo. Su amor se hace más consciente por la muerte. Y aquí hay una cita implícita de Santa Catalina de Génova. El amor que se ve retardado en poseer a la persona amada padece dolor y por el dolor se purifica. Aquí entonces llegamos al final de nuestra catequesis de hoy. Perdonen que no sabía que estaba chiquitito el texto. Así está el hermoso texto de Santa Catalina de Génova. El amor que se ve retardado en poseer a la persona amada padece dolor y por el dolor se purifica. Bueno, ninguno de nosotros quiere ir al purgatorio, ¿no? Todos quisiéramos ir al cielo, todos, directamente. Pero para ir al cielo directamente, tenemos que tratar de vivir en santidad. Y si nos toca la cruz, si nos toca una grave enfermedad, no rechazarla. Eso una visión cristiana completamente distinta del sufrimiento antes de la muerte. Nosotros no rechazamos ese sufrimiento en el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque esa enfermedad antes de la muerte es muchas veces la oportunidad que nos da el Señor. ¿Para qué? Para purificarnos. Nosotros los sacerdotes conocemos un montón de personas que tal vez habían llegado a la muerte no tan preparadas, incluso que habían llevado una vida de mucho pecado y un humor, un sufrimiento muy grande, un dolor muy grande, incluso a veces no solamente físico, sino también espiritual, a veces los dolores familiares. Dios los permite para nosotros poder purificarnos, nosotros poder purificarnos. Por lo tanto, nada que ver, aquí quiero decir esto con mucha fuerza, cuántas personas dicen, linda muerte, murió sin darse cuenta, se murió de golpe, qué linda muerte. No, querido amigo, esa no es la enseñanza de la iglesia y de la tradición. La muerte repentina es la peor de las muertes posibles. Por supuesto, visto desde nosotros. En su providencia, Dios a veces puede permitir que una persona muera repentinamente y tenemos que tener confianza de que antes de ese momento Dios le puede haber concedido la gracia del arrepentimiento. Pero por favor,
nunca opinemos, nunca pensemos una muerte preparada, precedida por una enfermedad larga, es como una maldición o un castigo. No, no, es una gracia, es una gracia. Bueno, hay algunas preguntas en las, digamos, aquí en los comentarios, pero no las puedo responder, lamentablemente, porque a mí está muy chiquitita la letra, entonces si quiero leer los comentarios no veo nada y queda bastante desprolijo. Esta vez creo que es suficiente, esta catequesis medio improvisada, pero espero que les haya servido. Entonces, recordemos, al momento de morir se define nuestra eternidad. Si estamos en gracia de Dios, podemos ir al cielo directamente o tal vez necesitemos un tiempito en el purgatorio. Pero si estamos en pecado mortal, nos condenamos eternamente. Pidamos la gracia de la perseverancia final, de morir en gracia de Dios. Nada se compara con esta gracia maravillosa. El purgatorio es un tiempo, un estado temporal. Puede ser hasta la segunda venida de Cristo, pero nosotros con nuestras oraciones, con nuestras plegarias, con nuestras misas, podemos acelerar el tiempo purgatorio, podemos incluso lograr que esas personas ya inmediatamente puedan entrar en la presencia de Dios. Que Jesús los bendiga. Si les gustó esta catequesis, la pueden compartir copiando el enlace a través de WhatsApp, mandándolo, o también directamente en sus muros de Facebook. Lo voy a subir también en YouTube. Los bendiga. Chao, chao.